el INEGI los resultados de su encuesta para la medición del impacto de COVID en la educación 2020. Y nos da algunos datos interesantes. 33.6 millones de personas entre los 3 y 29 años estuvieron inscritos en el ciclo escolar 2019-2020. 740,000 de ellas no concluyeron el ciclo escolar. 59% por alguna razón asociada a la COVID y el 9% por falta de dinero o recursos. Por los mismos dos motivos no se inscribieron 5.200.000 personas, estudiantes, en el ciclo 2020-2021, que es el actual ciclo escolar. Sobre los motivos asociados a la COVID para no inscribirse, 27% consideró que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje. 25% que alguno de sus padres o tutores se quedaron sin trabajo y por lo tanto sin dinero. 22% por carecer de una computadora, otro dispositivo o una conexión a Internet. Los números corroboran lo que muchos dijimos desde que suspendieron el año pasado las clases presenciales, que ningún método improvisado de enseñanza a distancia serviría para suplir la educación que millones de jóvenes y niños recibían en las aulas. Y los métodos fueron improvisados en México y alrededor del mundo porque nadie esperaba, cuando empezó, que la pandemia fuera tan devastadora y de larga duración. Que 5.940 personas hayan desertado durante los dos más recientes ciclos escolares y que la mayoría de los estudiantes haya recibido una muy deficiente enseñanza a distancia, seguramente colocará a nuestro país en un peor lugar en el ranking mundial educativo, medido por el examen que cada 3 años aplica el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. Esto se lo aplica a cientos de miles de niños de 15 años alrededor del mundo, México incluido. El examen PISA más reciente se aplicó durante 2018 a unos 600,000 estudiantes en 79 países y economías y los resultados se publicaron en diciembre de 2019. Por la pandemia no pudo realizarse en 2021, pero la OCDE asegura que el reporte correspondiente al año pasado utilizará otra metodología para medir el desempeño de los quinceañeros. Aceptemos que el sistema educativo nacional no ha proporcionado educación de calidad desde hace décadas. Por lo menos sí lo corroboran los resultados PISA que se han aplicado de 2000 a 2018. Durante el sexenio de Ernesto Zedillo, el entonces presidente prohibió que se difundieran, que se hicieran públicos los resultados del PISA porque eran deplorables. Vicente Fox lo autorizó al llegar a la presidencia. Vayamos a hablar del último examen. En 2018, los estudiantes mexicanos promediaron 420 puntos en habilidad lectora, 409 en matemáticas y 419 en ciencia, por debajo de los promedios obtenidos por los países de la OCDE a la que México pertenece. Estos promedios fueron 487 en habilidad lectora, 489 tanto en matemáticas como en ciencias. O sea, México muy por debajo. Lo peor del caso es que, salvo matemáticas, los puntos de los mexicanos en 2000 fueron superiores a los obtenidos en 2018. En habilidad lectora, de 422 hace 20 años se cayó a 420. En ciencias, de 422 a 419. Y en matemáticas se subió de 387 a 409. Pero el caso de las matemáticas, estos 409 fueron menos que los 419 que se obtuvieron en 2009. Es decir, retroceso total y sin pandemia. Yo opino que si el presidente Andrés Manuel López Obrador realmente desea empezar a mejorar la calidad educativa, debe aceptar que toda la sociedad participe en el esfuerzo. Si, como insiste en hacerlo en otras áreas, ignora al sector privado, estará condenando a millones de niños, jóvenes y adultos jóvenes a la pobreza en la que viven la mayoría de quienes han recibido una educación mediocre. La educación nos atañe a todos, no solo a los burócratas del sector educativo. O todos o la mediocridad. Sí, Félix. Fíjate que justamente ayer el representante de la UNICEF México habló del tema
y dije, se apellida Skog, ahorita no me acuerdo del nombre, Christian Skog. Y él decía que realmente México debe de empezar a evaluar el tema de volver a las aulas, a pesar de la evidencia, porque hay evidencia de que en otras partes del mundo se han reabierto con todo, incluida la región latinoamericana. Se han reabierto y de repente tienen que volver a cerrar, Félix. Cuidado, ¿eh? Ahora, él dice que obviamente hay que estudiar los protocolos y demás, porque pues que hay supermercados operando, restaurantes y demás. Y entonces hay una mujer que se llama Paola Gómez, que es la persona encargada de educación para UNICEF México. A mí no me importa lo que digan ellos, ¿qué opinas tú? No, yo lo que creo es que sí hay que evaluar qué otra manera de llegar a los niños hay, porque los niños no solo han perdido educación, han perdido contacto con otros niños, hay problema de violencia intrafamiliar, es decir, es chuza, porque es educación, es violencia familiar, es de perder contacto con otros niños. Es decir, la afectación es por todos lados. Entonces, y es la enfermedad fuera de casa, o sea, ve el problemita. Paola. A ver, yo creo que también aquí hay un punto importante que es el tema de la brecha digital, que impide a millones de niños, de estudiantes, poder acceder a los contenidos educativos que se implementaron en línea. Por ejemplo, el gobierno firmó, y creo que fue una acción importante, con Azteca, con Televisa, con todos los medios que pudieran tener una difusión y un alcance a nivel nacional, el acuerdo para transmitir las clases vía televisión. Pero los niños dicen que no aprenden con esas clases por tele. Yo no sé si las has visto, Paola. Sí, dejan mucho que desear. No, te voy a decir, sí las he visto, pero creo que se tenía que hacer algo. Ahora, nadie lo duda, nadie lo alega. Pero yo creo que ahorita el reto es cómo vas a quitar esta brecha que existe digital, porque al final el COVID sigue. Las escuelas van a abrir cuando empiecen los semáforos verdes, pero todavía estamos viendo que falta un largo camino para eso. Entonces, ahí está el tema que yo creo que se tendría que conocer. Bien. Qué estrategia se está haciendo desde la Secretaría de Educación. Pero es que no solo es la Secretaría de Educación, ellos no tienen toda la verdad, Paola. ¿Dónde está todo el sector privado de México? Al sector privado lo han ignorado para lo que es la campaña de vacunación. O sea, es como si hubiera un pleito y hubiera dos países. Todos somos parte del país, Paola. Eduardo, pero con la IP se hizo el acuerdo de la transmisión en televisión y fue un buen... Ya lo dijiste y no sirvió de gran cosa porque los niños están diciendo que no están aprendiendo. Bueno, pero ¿cómo se hacía? Y mientras se reduce la brecha digital, como tú lo dices muy acertadamente, van a pasar décadas, porque se ha descuidado durante décadas. A ver, rápidamente, Luis Miguel. Quizá lo más preocupante de este informe es que no haya habido una respuesta de alto nivel, a decir, un trancazo de este tamaño en los datos nos obliga a tomar acciones de emergencia. Yo veo 3 rubros: tecnología, pedagogía y apoyos económicos. Necesitamos un programa urgente que ataje lo que dejó claro este informe del INEGI. 10 segundos, Marco, ¿te da tiempo después del corte? Sí, definitivamente es una tragedia y estamos... Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.